hacer el resumen. Yo arranco primero haciendo las prácticas en UNOSA, en el Pozo Candín, y acabo la carrera, inmediatamente me pongo a trabajar en una mina de wolframio en la que mi padre era socio cerca de Barroco Pardo, en Val de Rodrigo, que igual habréis ido por ahí, la conocéis, donde entran unos austríacos que ahora mismo todavía siguen funcionando, que tienen las minas de Austria de wolframio, y estoy allí pues casi un año y después empiezo a trabajar en la mina de Rubiales. En la mina de Rubiales, yo creo que por el año 81, es Minesa, pues estoy trabajando en planificación, en mina. Después me voy 6 meses a la mina de Polaris, a Canadá. Después vuelvo a Rubiales, estoy en la mina de la Troya, vuelvo a Rubiales, vuelvo a ir a la Troya, y desde la Troya ya dejo Esminesa en el año 88, creo que fue, 89, no me acuerdo, al proyecto de Carles en Asturias, de oro-cobre, que de aquella tenía Anglo American, y estoy con Anglo American 4 años, es cuando se hace el descubrimiento de lo que hoy es la mina del Valle, pero Anglo American lo cierra, me voy 3 años a León, a las minas de talco, de aquella lo acaba de comprar Lucenac, y a su vez Lucenac lo compró Rio Tinto Minerals. Cerramos la mina subterránea que había de Puebla de Lillo, pero expandimos la de Respina. Después de 3 años, pues no sé cómo me convencen para incorporarme de nuevo al proyecto de oro de Asturias, que después de haber sido encontrado por Anglo American, una empresa junior continuó explorando y ya se desarrolla el yacimiento del Valle. Y me voy para allí en el año 94, si no me equivoco, 94, 95, 95, hacemos el estudio de viabilidad a toda velocidad, permisos a toda velocidad, y se construye la mina del Valle Boinás. Con Río Narcea Gold Mines, donde estoy 12 años. Con Río Narcea pues construimos esa mina, pues ponemos la mina en marcha de Carles también, la de Agua Blanca, de níquel cobre en Badajoz, la de Mauritania, de Tasias, de oro, y en el 2007 nos compra Lundin Mining, estamos una empresa cotizada en bolsa. También estuvimos intentando poner en marcha el yacimiento de Salave, hicimos exploración en la zona de Alconchel, y también teníamos una participación de una mina en Perú, de Chariot, que es mina justa, un 20%, y otra de níquel en Tasmania, un 17%. Todo eso se deshace con Lundin. Y yo me incorporo en el mediados del 2007 a un proyecto en Congo, que es Mutanda, en la cual estoy 7 años. Donde también un yacimiento que se encuentra, se desarrolla muy rápido, firmamos con Glencore y lo ponemos en marcha y pasa en 4 años desde no producir hasta 200.000 toneladas de cobre en cátodos. 1.300 millones de inversión a toda velocidad. Y en el 2014, finales del 13, pues me hablan aquí de Río Tinto, y en el 2014, mediados, me incorporó Río Tinto. Y lo mismo, ya los permisos ambientales acababan de conseguir, conseguimos el resto de permisos, rehabilitamos la planta de Río Tinto. Aquí, pues,
la verdad que pusimos un equipo muy bueno, formado por mucha gente que venía de Reino Arcea. Estos 12 años pues les dio muchísima experiencia de puesta en marcha. Y el año siguiente se expandió a 9,5 millones de toneladas y 3 años después a 15 millones de toneladas, donde estamos ahora. Que son prácticamente 9 años y 8 en producción. Y en este rato pues también nos hemos metido en el proyecto de Touro en Galicia, donde llevamos una larga y paciente pelea para conseguir los permisos, y estamos también en otras cosas en la faja perítica. O sea que en enero 45 años trabajando. No está mal, ¿eh? Y menos lo de unos hay barroco pardo, todo lo demás ya cosas de Bueno, tamaño progresivo, ¿no? siempre minería metálica, o no de carbón. Carbón de aquella, cuando acabábamos, si tenías un expediente medianamente digno, tenías la posibilidad de quedarte en un OSA o en Sidesa, pero yo la verdad que no lo vi muy claro aquello, no me parecía a mí que tuviera mucho futuro, ni me gustaba la forma que se hacían las cosas. Y tuve la suerte de entrar en la mina de Rubiales, que yo creo que fue aquella Cominco, pues me dio la oportunidad de trabajar fuera, de ver muchísimas minas fuera, en Canadá, en Europa, en otros sitios, y tenían un plan de formación muy bueno para los ingenieros jóvenes, y nos dieron responsabilidades muy pronto, y tuve la suerte de tener muy buenos jefes, tanto españoles como extranjeros. Y yo creo que ese es el secreto. De los que has participado, ¿de cuál estás más orgulloso o sentimentalmente más vinculado? Sería difícil, quizás en retrospectiva el más difícil fue el Valle Boinás. Aquello prácticamente parecía imposible, poner en marcha aquello con cianuro, con un río, con salmones, con un pueblo encima, con casas, con gente viviendo. Pues yo creo que hoy día sería imposible ponerlo en marcha, debido a que de aquella no había internet o no había los medios sociales que hay hoy día de comunicación sociales. Quizás, siendo frío, es el más complicado. Ahora, el más complejo y como reto creo que ha sido este de Río Tinto. Si no llega a ser por el super equipo de gente que tengo, y no es palabras bonitas, es la realidad, casi todos que vienen de la época de Reino Arcea acostumbrados a poner cosas en marcha, esto hubiera sido imposible. Hubo que echarle bastante imaginación y se le sigue echando. O sea que este quizás sea el más difícil por todas las zancadillas que nos pusieron de todo tipo, y a veces sigue habiéndolas, pero quizás técnicamente el del Valle fue casi un milagro, y que siga funcionando 25 años después, aunque sea con dificultades. Ya les queda poco, ¿no? Bueno, es que es una explotación subterránea muy compleja, con una roca muy mala, mezcla de roca dura y roca blanda. En la roca blanda es lo peor que puede existir en una mina subterránea, y tiene mucho mérito lo que están haciendo, muchísimo mérito lo que están haciendo. Entonces, se sostiene evidentemente porque los precios de los metales son mejores que cuando nosotros lo intentamos. Nosotros empezamos la minería subterránea ya de aquella, pero el oro estaba a 500, 600 dólares. Claro, pues los números no salían. Pero el reto del lugar, del sitio, del proceso, el proceso es bastante complejo debido a la presencia de cobre, el circuito cerrado, control de aguas, es el sitio donde está. Montarlo sin experiencia minera, metálica de aquella zona, se puede considerar un reto importante. No sería fácil ponerlo en marcha ahora mismo esto. Estoy de acuerdo. ¿Y de la etapa Agua Blanca qué destacarías?
Agua Blanca salió muy bien. Agua Blanca fue una cosa que destacaría. Pues por un lado, a veces la incomprensión de socios que teníamos y accionistas que no entendían que el níquel estaba bajando y que nos metiéramos en níquel, y precisamente por eso había que meterse, porque estaba bajando el precio, y que después parecíamos héroes cuando se puso en marcha y el níquel se puso para arriba y se pagó todo en menos de un año. Entonces destacaría la suerte de estar en el momento adecuado, hacerlo, y también era un proyecto que también parecía imposible por los permisos, debido a que acababa de pasar a Andacoya hace relativamente poco, donde estábamos en un sitio donde no había un parque natural, pero estábamos limítrofes con dos parques naturales, el de Sierra Norte y el de Aracena, dos a falta de uno. El yacimiento estaba en Badajoz, sin embargo las poblaciones más cercanas estaban en Huelva y en Sevilla. Estabas en Badajoz, en Extremadura, sin embargo la cuenca hidrográfica era del Guadalquivir, de Sevilla. Entonces eso generó bastantes dificultades. Yo diría que recuerdo la imaginación que le echamos para los permisos. El arrancar utilizando el agua solamente el agua que llovía encima de la propiedad, digamos, la que puedes aprovechar según la ley de aguas, y usando circuito cerrado y quitando unos cuantos mitos. Entonces salió bastante bien también porque los precios del níquel subieron, gracias a Dios. Se hizo muy rápido y yo diría que la parte más destacable fue la imaginación que se le echó para vencer los tiempos de los permisos. Porque hicimos el estudio de viabilidad hace un año y los permisos casi en paralelo, y en un año construimos también, un año y poco. Yo creo que uno de los aciertos de los proyectos en los que has participado es que, y además creo que en su momento tuvo un toque pionero, porque las compañías mineras no venían de esas prácticas, ¿no? Son las campañas de información de las comunidades locales, el acercarse al explicar, transparencia. Yo creo que estuvo en la clave del éxito de los... Eso siempre ha sido una de las claves. Lo primero es que yo creo que, digamos que yo técnicamente, o los que estábamos allí, nos educamos en Esminesa, que era parte de Cominco, que ahora es TEC, y tuvimos una experiencia internacional que digamos que estaba bastante avanzada respecto a lo que había en España. Y eso se aplicó cuando estuvimos en Reino García. Entonces, ese estilo de trabajar fue clave porque las oficinas las teníamos, no estaban en Madrid, en Oviedo o en una capital o en Sevilla, era estar en el sitio, estar pegados al sitio. Entonces, pues contratar a la gente local, entrenar a la gente local, entonces la gente se siente parte de la empresa. Yo creo que eso es fundamental y ha sido la clave de Reino García Gold Mines, incluso diría la clave también de Río Tinto, donde la gente siente la empresa como suya y le gusta ese espíritu emprendedor. No es la típica multinacional que tienes los centros de decisión fuera. Los centros de decisión los teníamos en España. Nosotros nos teníamos que buscar el cocido. Y no estás a expensas de que alguien diga, bueno, te cierro el grifo y no invertimos. Esto hace que la gente pues tenga este espíritu de pertenencia a la empresa, que ha sido fundamental. Y eso se transmite porque tienes una relación pues, con los alcaldes, con la gente local, que te ven como una persona normal, una persona que va a estar allí con ellos y te sientes querido. O sea, yo creo que la suerte que hemos tenido en los proyectos que hemos estado los últimos 20 años o 20 y tantos años ha sido que nosotros sentimos un vecino querido, y lo sentimos así por la calle, cosa que en otros sitios ves estas protestas contra la mina. No nos ha pasado nunca, todo lo contrario. O sea, es un sentimiento de que queremos la mina. Aquí ha habido manifestaciones porque querían la mina, concretamente en Río Tinto, no lo contrario. La pica en Flandes.
La pica en Flandes. De todas maneras, la sociedad de Río Tinto quizá también es una de las sociológicamente más complejas, ¿no? Por todo lo que hubo aquí en la etapa inglesa, esa especie de segregación física. Bueno, pues, y luego también venía del fracaso de la sociedad anónima laboral. Entonces, pues aquí hubo expectativa sin que se materializase durante muchos años. Era un sustrato complicado, creo yo. Por eso digo yo que quizás lo más difícil fue eso al principio, porque había una falta de credibilidad en la propia sociedad. Nos van a volver a engañar. Después había un gran paro importante, y entonces había unas expectativas que había que frenar, porque esto no iba a ser lo del pasado. Si había, por ejemplo, y creo que eran las cifras, 4.000 personas en paro, pues sabías que iba a haber 3.000 que no iban a ser contratadas, porque tus máximas expectativas de contratación iban a ser 1.000 con contratistas y similares. Entonces ibas a tener una gente muy contenta y 3.000 descontentos. Entonces eso se fue venciendo poco a poco, demostrándole a los alcaldes y con hechos que las contrataciones se hacían fundamentalmente aquí, mientras hubiera alguien disponible, pero que tampoco se preocuparan porque trajeras los técnicos o expertos adecuados de fuera, porque son los que tienen el conocimiento, que tampoco había que avergonzarse por eso, y que su objetivo era crear algo aquí para el futuro, para ellos, para sus hijos, y así ha sido. El caso de Río Tinto yo creo que es un caso para estudiar, porque después del fracaso de la sociedad laboral, pues pasaron creo que 16 años pues, de achatarramiento, de muchos intentos, de muchos... Bueno, un tiempo oscuro para la zona de la cuenca minera. Y de aquella el proyecto se arranca con una perspectiva de 12 años de vida. ¿Y después qué? Bueno, pues se demuestra que llevamos 8 años en producción y 9 desde que digamos que empezamos a hacer las obras de rehabilitación de las antiguas instalaciones, y tenemos una perspectiva por delante de otros 15, suponiendo que en estos 15 de nuevo no aparezca nada nuevo. Luego, en pocos sitios y en pocas actividades industriales se puede garantizar que por delante tienes una vida de más de 25 años. O sea, es que yo creo que no hay ningún sector que alguien lo pueda garantizar, porque hasta sectores agrícolas implantados pueden derrumbarse porque crezca la producción en un país que tenga mejores condiciones que los tuyos, o lo estamos viendo, la deslocalización de automóvil o de fabricación a otros países. O sea, yo creo que 25 años para una región, para una zona, yo le pongo el ejemplo a todo el mundo de que esto es como si tocara un premio, no gordo, pero un premio, segundo premio de la lotería, todos los años, y bien distribuido. ¿Se imagina alguien que todos los años, durante 25 años, cayeran X miles de euros o millones de euros en una zona siempre durante 25 años? Esto es así, sin contar con la actividad que genera alrededor. Ya hablando de sueldos, que de repente, por algo que se pone en marcha, hay 20 años, 25 años de vida continua garantizada. Y como se ha demostrado, incluso cuando cierra, la vida sigue, porque esta gente después se ha formado en procesos continuos, en trabajo, y puede ir a otro sitio. La alternativa es que no hubiera nada, que siguiéramos como estábamos. La despoblación, sobre todo donde se fijan las minas, que generalmente tienen alternativas pocas. Aquí quizás hubiera otras alternativas debido a la presencia del polo industrial de Huelva o de Sevilla, pero en otros sitios donde hay minas las alternativas son relativamente pobres. Luego además también, bueno, los números cantan, quiero decir que salvo el arranque, que siempre fue un momento de dificultad y de apostar, pero luego ha habido una mejora progresiva de resultados. Bueno, lo del año 2020, lo del reporte del Q2 fue la leche, difícil de repetir, ¿no? Pues son coyunturas muy particulares, pero bueno, que piano, ahí está la pasta. Hombre, los resultados técnicos y económicos han sido buenos, o sea, por
supuesto que hay que acertar con el cobre ayuda, el precio del cobre ayuda, pero la inflación está ahí y tampoco tenemos unos precios excesivos comparado con la inflación. Lo que sí que se ha conseguido es intentar aprovechar las mejoras que hay en las técnicas pues, en el mundo. Y entonces se ha conseguido un grado de eficiencia comparable con de otras minas más grandes en sitios con más experiencia. Y debido a que el equipo es muy inquieto y la dirección es muy inquieta, pues seguimos constantemente buscando mejoras, o sea, no nos quedamos ahí. O sea, el hecho de que estemos desarrollando un proceso de extracción con el sistema Helix por el que hemos apostado con Lain, con Eva Lain, para producir metales directamente, que es un mito que nunca se ha conseguido romper en la faja perítica, pues te dice que es así, que no nos quedamos en la pura producción. Pero claro, esto no viene de ahora, o sea, viene de que llevamos 6 años o 7 años de pruebas de laboratorio y de planta piloto, sabiendo que lo más posible que sea un fracaso, y eso pues significa que tenemos cierto espíritu emprendedor y de futuro. Hay una expectación de cojones. Las expectativas, vamos, la expectación es alta. Y incluso nosotros mismos, que nosotros la intentamos frenar, yo soy el primero que la intento frenar porque como ya empiezo a cumplir años, pues he visto muchas cosas que pueden salir mal. Pero, sin embargo, sabemos, porque se ha tenido una planta piloto de un tamaño considerable, no estamos hablando de pequeños tanques y tubitos, o sea, la planta piloto que tuvimos funcionando durante un tiempo tenía tanques de 10 metros cúbicos, tuberías de 3 pulgadas, sala de control, o sea, una planta piloto, no digo que industrial, pero una planta piloto seria. Sin embargo, todos sabemos que una vez que pasan ciertos tamaños puede haber problemas. Como es un sistema totalmente novedoso, que no se parece nada a lo que hay por ahí por concepto, no porque el resultado sea parecido a lo que se puede conseguir con otros sistemas, pues evidentemente al ser muy distinto pueden salir problemas que no estaban previstos. Pero el sistema funciona, porque lo hemos visto en la planta piloto, o sea, y yo aquí detrás tengo unos cátodos que podemos ver después y unos que se han sacado aquí de concentrados de calcopirita, que todos sabemos lo difícil que es de disolver. Y lingotes de zinc sacados del concentrado de calcopirita, del zinc que lleva contenido que no te pagan, o sea que sabemos que funciona. Bueno, pues cuando se superen todas las fases finales de permisos, de puesta en marcha, pues esperemos que los números salgan. Evidentemente dependerá un poco de los precios de los reactivos, de la energía eléctrica y de que no haya problemas, pero estoy seguro que esto se aplicará en el futuro, si no es aquí, es en otros sitios, porque la vía hidrometeorológica para cosas complejas es el futuro. Vamos, es el futuro no, es que es la única alternativa en algunos casos. ¿Eso cómo conecta con vuestros planes mineros futuros? Bueno, es un mineral distinto al del cerro, es un mineral mejor en ley, pero tiene quizá otra composición, es decir, la planta la actual concentrado de cobre lo tenéis que adaptar, o bien ya contáis con que Helix va a jugar un rol importante en el tratamiento de las nuevas minas. Bueno, en San Dionisio estamos realizando los trabajos de preparación nada más, porque la zona estaba medio derrumbada y digamos los trabajos preparatorios, pensando en el futuro. Todavía hay que terminar con conseguir todos los permisos relacionados con una explotación de más tamaño, la explotación de San Dionisio, San Antonio y otros sulfuros, son ya sulfuros complejos, y entonces todos requieren de la producción de unos concentrados con flotación diferencial de zinc y de plomo. Todos sabemos que eso es posible,
se han hecho muchas pruebas, se siguen haciendo, y lo único que pasa es lo que suele pasar en la faja pirítica, que los grados de molienda son más altos y las recuperaciones son más bajas. Nuestros estudios están basados en sistemas convencionales de ese estilo, o sea, usando flotación diferencial. El plan B, pero en paralelo del todo, es esas etapas finales de flotación diferencial para producir varios concentrados, poder ir vía hélix a producir metal directamente, o unos precipitados más ricos. O sea, no están reñidos, en todos los casos va a haber que hacer unas modificaciones o unos añadidos a la planta de mayor capacidad de molienda, sobre todo molienda más fina, y mayor flotación y filtración. Eso ya lo sabemos, bueno, pero es muy parecido a lo que hemos hecho en las distintas fases de expansión, añadir molienda y añadir flotación, y filtros, y servicios, y energía eléctrica, y todo lo que lleva. En este caso sería el sistema Helix, es un sistema de tratamiento del producto final, que se puede hacer aquí en este sitio, o una planta centralizada en cualquier otro sitio, o seguir con el sistema normal de venta de concentrados. Eso todavía no está decidido, y precisamente por eso construimos una primera fase que podemos aplicar con lo que tenemos ahora mismo, porque dentro del propio Cerro Colorado hay zonas que tienen algo de zinc, polimetálicos dispersos que están dentro y que ahora mismo no se aprovecharían, pero el fin futuro es aprovechar la zona profunda debajo de las cloritas, de los sulfuros masivos remanentes que quedan, el San Antonio Planes, que se ha explotado prácticamente Planes, pero queda San Antonio, más algunas otras zonas que tenemos, más otros yacimientos que tenemos dentro de la empresa, como son los de Masa Valverde, que ya son conocidos, pero que los hemos estado sondeando, y estamos sondeando todavía, y pues los varios descubrimientos que hicimos, como son Bajadales y Mojarra, y hemos hecho otros más pequeños, evidentemente no tan grandes como Masa Valverde, pero que también son sulfuros complejos. Luego, la idea es tratar, en principio, tratar esos otros yacimientos satélites en una planta aquí, central, y producir concentrados de cobre, plomo y zinc y plomo, y o metales. Pero con tecnología convencional, vamos a decir. El plan base es con tecnología convencional. Tú no puedes hacer un plan a largo plazo basado en algo que no esté probado, pero digamos que hemos construido esta primera fase o hemos financiado la construcción de esta primera fase del sistema Helix para empezar a utilizarlo ya en el 2024, y si eso funciona como esperamos que funcione, es muy probable que se expanda la planta y sea ese el sistema que se utilice. ¿Está preparada la planta para escalarla? Sí, Si hay éxito. Se puede escalar relativamente fácil, hasta 2 y 3 veces. Mucho más, tenemos un problema de infraestructuras eléctricas. La planta no tiene vertidos, no tiene, digamos, el residuo vuelve a la planta de flotación, no tiene vertidos de aguas, pero tiene un problema tenemos un problema en la zona de energía eléctrica, que estamos trabajando también con Endesa y, digamos, con las empresas suministradoras para intentar resolver. ¿Ni con la central de los 50 megavatios os tapa el agujero? Digamos que eso ayuda, eso es otra cosa también, otra innovación que empezamos hace 3 años, ahora se ve muy normal, pero cuando empezamos hace 3 años los precios de energía no estaban caros. De hecho, los números casi no salían, porque de aquella los precios estaban a menos de 60 de media al año. Y fue cuando empezamos con la tramitación. Increíblemente, la tramitación llevó casi 2 años, siendo dentro de nuestro terreno, para autoconsumo y encima de la escombrera. Pues a pesar de todo, la tramitación llevó mucho tiempo. O sea, que la agilización administrativa a veces es más teórica que real. Eso no nos daba energía más que en las horas de luz, entonces ayuda, pero no es único. Hemos estado mirando en paralelo poner unas instalaciones de bombeo reversible también en algunas presas,
en algunos sitios, presas de agua que tenemos. Tenemos una torre de medición eólica desde hace un año para montar 4 torres eólicas ahí cerca del cerro de Corta Atalaya. O sea que estamos en paralelo con varias cosas, pero el problema de acceso a energía eléctrica es un problema serio en La Faja. A nivel de calendario, ¿cómo será? Primero San Dionisio, luego Planes. Bueno, tiene que ser simultáneo. Primero es San Dionisio por acceso y, digamos, San Dionisio tiene 2 partes. Tiene una parte de cielo abierto, que es básicamente ampliar Corta Atalaya, o sea, retranquearla un poquito. Todo este lateral que se ve desde el mirador, eso son cloritas y hay cobre en esa zona, pero en profundidad continúan los sulfuros masivos y empieza ya la zona del zinc, y después hay una zona que es profunda, que solo sería minería subterránea, y en San Antonio pues solo sería minería subterránea. Entonces pues toda la minería subterránea lleva un plazo de hacer una rampa de acceso que no es muy larga, porque es 1 kilómetro, ya se está en el Pozo Rotilio, pero bueno, necesita un poco de tiempo, pero yo creo que en 3 años estaremos ya explotando un cielo abierto y habrá ya desarrollo subterráneo. ¿En Planes o también en los dos, en los dos sitios? El agua... Porque la razón es porque hay que irlo sacando a la vez que tienes el Cerro Colorado funcionando. O sea, mantener una planta tan grande como esta, de 50.000 toneladas al día, llena solo con subterráneo, y no es viable. Entonces tienes que tener este cojín, este comodín de Cerro Colorado, que tiene ciertas posibilidades de expansión, pero ya son mínimas, o incluso de retratar escombreras de marginal que tenemos almacenadas en función de los precios, y simultanear con la parte subterránea, porque evidentemente los tamaños de protección que puede sostener son relativamente más bajos. Pero hay que pensar que en los próximos 15 años algo más se va a encontrar, o algo más se va a traer de Masa Valverde o de otras zonas satélites que estamos investigando, y que no es, vamos, que prácticamente estoy seguro que aquí en 3 o 4 años se estará tratando mineral de algunos otros sitios. Para la conexión del cerro con San Dionisio, porque bueno, al final lo que se hará es eliminar la parte central que ahora físicamente lo separa, ¿no? Pero primero habrá una prolongación de lo que es el cerro, en paralelo con la desaparición del cerro San Dionisio, toda esa parte de un poco de extensión del cielo abierto, pero luego al final habrá que ponerse a bombear agua, ¿no? Desaguar para explotar la parte profunda del... Bueno, ya incluso nosotros ya llevamos bombeado bastante tiempo, llevamos bombeando en Corta Atalaya casi desde el principio. Vamos bajando poquito a poco porque eso es un coste extra que tenemos, y estas cosas hay que hacerlas con tiempo. Si no las haces con tiempo, después son casi inviables. Pero ya hemos bajado el nivel de agua prácticamente 30 metros y hemos tratado varios millones de metros cúbicos de Corta Atalaya, y San Dionisio no deja de ser una ampliación de Corta Atalaya. Habrá que hacerlo del todo, claro, hasta llegar abajo, hasta sacar las zonas que había profundas. Esto lo hacemos, el tratamiento es bastante sencillo. Tratamiento de la planta de aguas, precipitación, y tenemos pues un proceso en el que reciclamos toda el agua. Es un coste extra, que es un coste extra, pero esa agua la utilizamos para nuestro propio proceso, que es otro mito que antes se suponía que no podía pasar, que no podías utilizar las aguas sucias. No las podías utilizar tal cual, pero hay que tratarlas, y tratándolas, pues sí, lo que pasa es que cuesta dinero. Y que es un volumen muy importante. Y es importante, claro, es un coste extra importante, un consumo de cal y de reactivos importante, y energía. Yo espero que esto dure muchísimos años y que no lo vea yo y lo vean varias generaciones. Río Tinto le queda mucha vida a la zona. O sea, esto hay que pensar que tienes un centro de proceso de 50.000 toneladas día, con unas infraestructuras que pueden ser el centro de proceso de otras zonas.
Si el sistema ELIX evoluciona, puede ser también una especie de centro de proceso de minerales complejos o de concentrados complejos de la faja pirítica, una especie de fundición que permita el tratar esos yacimientos que antes no eran posibles. Y todos sabemos la cantidad de ellos que hay sin explotar en la faja pirítica, que no se pueden explotar precisamente por el contenido de metales no deseables, arsénico, antimonio, y sobre todo por el grano muy fino que hay. O sea que hay todavía cientos de millones de toneladas. O sea que a Río Tinto como tal le queda mucha vida. Quizás a Cerro Colorado y San Dionisio le queda, vamos a poner solo apenas 15 años, pero hay que pensar que le va a quedar bastante más, probablemente retratando escombreras si los precios del cobre se mantienen, porque hay escombreras por ahí históricas que tienen 0,2% de cobre. Bueno, pues si ya le quitas el factor de explotación minera, pues no nos extrañemos que dentro de 20 años veamos un tratamiento y rellenar con los estériles de planta parte de las cortas antiguas. O sea, yo creo que aquí hay vida para un rato. Y no me va a tocar a mí cerrarlo, va a tocar a otro. Yo bastante he tenido con tener la suerte de participar en la puesta en marcha, gracias a la super gente que teníamos, y la verdad que casi un milagro volverlo a ver funcionando. Y lo de Touro, otro capítulo, ¿no? Porque también ha estado durmiendo. En Touro se paró creo que en el 87, y yo creo que hay un yacimiento que va a estar funcionando al menos 20 años. También partimos de casi cero, porque allí ya sí que ya no queda nada. Aquí al menos teníamos unas instalaciones que pudimos aprovechar, y aunque eran muy antiguas, todavía de hecho están funcionando algunas de ellas. En Touro prácticamente va a haber que hacer todo de cero, y sobre todo hacerlo con conceptos distintos. Pero hay reservas suficientes y indicios de recursos suficientes como para que aquello dure más de los 12 años que están previstos inicialmente. Los permisos son lentos, se mezclan a veces con demagogia y verdades a medias, y señalando al pasado como argumento para que no funcione el futuro. Pero a mí no me cabe la menor duda que se va a conseguir los permisos, y otra cosa no seremos, pero pacientes y persistentes, todo, como hemos demostrado. ¿Tú crees que los mineros somos siempre consistentes explicando las cosas al público, a la sociedad? Quizás no. Yo creo que sí tenemos un discurso claro. El problema es que jugamos en desventaja, porque nosotros decimos la verdad, o lo que pensamos que es la verdad, y decimos lo que sabemos hacer. Y el enemigo, entre comillas, vamos a llamar el enemigo en palabras generales, o los opositores, no juegan con la verdad. O sea, a ellos sí se les permite mentir, o nadie duda de su supuesta verdad, y se contradicen los datos de alguien que tiene estudios y experiencia a nivel mundial y de todo tipo de expertos que viven de eso, con estudios supuestos de gente que le falta la experiencia y que no puede demostrar ninguna experiencia, o con el simple hecho de decir es que eso va a contaminar, y todo el mundo se queda tan pancho. Entonces jugamos en desventaja. Pero se está haciendo labor, se está diciendo la importancia que tiene, y nos queda mucho camino para decir todavía de lo que se puede hacer. Yo el argumento que le suelo decir a mis compañeros y a la gente que utilice es: ¿de verdad pensáis que los que lo van a hacer, un proyecto minero, que van a estar trabajando, lo van a hacer mal para que los cierren? Los técnicos
de la administración van a dar los permisos sabiendo que lo hacen mal para que tengan un problema. Los políticos lo van a hacer mal sabiendo que después va a ir mal. El Seprona, si hay una contaminación, va a dejar que se haga y no va a intervenir. Es decir, vosotros, opositores, estáis suponiendo que vosotros tenéis razón y todos los demás lo van a hacer mal y no va a pasar nada. Es decir, estáis diciendo que vuestro propio país y vuestras propias universidades no tiene técnicos. Siempre se escudan en que las empresas, no, es que las empresas hacen esto y solo les importa el dinero. Las empresas están formadas por personas. Yo no me entra en la cabeza que yo dé una orden aquí de abrir las compuertas y que se vaya todo al río y que alguien me haga caso. O sea, es que no me entra en la cabeza. Primero, ¿por qué lo iba a hacer? ¿Para que me cerraran y para que me llevaran a la cárcel? O sea, ¿cuál es el razonamiento? La gente que se ponía a touro decía, es que van a invertir, pero después siempre lo hacen mal. Y digo, o sea, ¿qué sentido tiene económico y de sentido común de voy a hacer una inversión de 200 millones para después hacerlo mal y tirar todo al río para que me cierren? ¿Dónde está el negocio? Es tan sin sentido, y eso hay que explicarlo, porque a veces no se ve eso. Los opositores siempre dan más importancia a es que queremos seguir como estábamos, y bueno, tú sí, pero a lo mejor los que están alrededor tuya no. Y la prueba está en Río Tinto. O sea, mucha gente prefería, bueno, yo quiero que no haya una mina, porque estoy muy contento como está, sí, pero ahora mismo hay 1000 personas a las que le están dando un sueldo y que no lo quieren. ¿Y tú por qué vas a decirle a esas 1000 personas que antes estaban paradas que no se abra una mina? Eso se podía aplicar a casi todos los nuevos proyectos. Otra cosa es que se haga bien, por supuesto. Claro que hay que hacerlo bien. Y hay que saber distinguir la paja del grano. Porque efectivamente hay también mucha empresa especulativa que está ahí para vender su moto, pero que tiene muy poca intención real de poner en marcha una cosa. Pero la gente seria que lo ha hecho, que lo va a hacer, que busca un futuro, hay que poner el marco de actuación y dejar hacer y darle facilidades, lo mismo que sería con cualquier industria. Lo que pasa es que es bastante complicado porque incluida la prensa, que son los amplificadores mediáticos de los mensajes, está muy polarizada. Es decir, la manera en la que transmiten los datos, te das cuenta que no hay filtrado ni hay tampoco ningún análisis. Sacan titulares estridentes, pero muchas veces no pueden ser más desenfocados. Entonces no tienes el mismo poder de comunicación. Es que esto, de todas formas, aunque nosotros desde el punto de vista de la minería nos sentimos muy afectados, el consuelo que nos entra es que pasa con todos los sectores. O sea, las buenas noticias no son noticias. Yo no soy un experto en comunicación, pero una cosa es decir, todo va a ir bien, no es noticia. En cambio, una amenaza que alguien avisa que va a pasar, eso es noticia. Por desgracia, y lo estamos viendo, digo, en todos los sectores, sectores desde políticos, desde sociales, desde industriales. Las noticias que son noticias son las malas noticias en general. No digo que alguna vez no sean buenas noticias las de nuevas inversiones, pero lo que hace grandes titulares es que alguien cierra, alguien tiene un gran problema, por desgracia es así. Entonces, pues, se les hacen eco. No sé quién advierte que va a ser un desastre y nadie se preocupa de decir, pero eso es verdad. No, es que es lo que dice esta gente, porque es noticia. Sí, hombre, te obliga a hacer las cosas bien para que efectivamente el tiempo te dé la razón. El problema es que es agotador. Es que estamos a veces luchando contra acusaciones falsas que todo el mundo sabe que son falsas. Incluso los que acusan saben que son falsas. Pero les da igual. Les da igual. O sea, yo he tenido aquí algún caso de algún grupo ecologista conocido donde los hemos invitado a venir aquí 2 veces, paseando encima de la balsa. Tenemos fotos y vídeos con ellos, sin cortarse al día siguiente, que aquello estaba a punto de romperse. Porque realmente, aunque estuviera seco por arriba, por abajo podía estar líquido, como pasaba con el ejemplo que me dio un ecologista extranjero, como pasa con el hielo
que también está duro arriba y debajo, aguas abajo. Y le digo, pero el hielo es que flota, pesa menos y abajo hay agua. ¿Cómo es posible que si hay agua abajo y la arena y piedra que estamos andando encima es más pesada, nos hundamos? Su contestación fue, muy buen punto. Pero no significa que al día siguiente no publicase un gran peligro de licuefacción estática sin ningún tipo de explicación científica. Hombre, yo creo que al menos los políticos y la gente que a veces tiene que tomar las decisiones de algún tipo se van dando cuenta que la industria minera es una industria seria, es una industria compleja, es una industria que crea riqueza y que las cosas se hacen bien. Entonces, digamos, ese lado de la credibilidad la tenemos ganada. O sea, ejemplos, en la faja pirítica hay 3 minas que han estado funcionando muy bien, bueno, 3 plantas de proceso y varias minas más, donde en el extranjero nos consideran que estamos haciendo las cosas muy bien, en España también, entonces ese lado lo tenemos ganado. A pesar de todo, los opositores van a seguir diciendo lo contrario, porque es que ellos venden lo que no pueden decir, ya que viven de las subvenciones estatales y no pueden decir es que todo está bien, porque entonces les acaba la razón. Entonces, no es que lo estemos ganando, es que estamos ganando una parte de la batalla, la otra, pues no digo que la demos por perdida, pero es lo que hay. Lo bueno de estas cosas, ya digo las cosas como las siento y tengo fama de decir las verdades como puños incluso los foros que haga falta, y meterme en no sé cuántos de minas subterráneas, el coeficiente lo tengo, ya ni sé dónde lo tengo ya. Entonces, estoy aquí ya es por lealtad a la gente y por esto, ya por reto personal, pero vamos.